Hola, hola, muy buenos días. Estoy muy contento de estar acá. Yo soy Rubén Contreras y junto a Daniel los queremos invitar a todos ustedes que nos están viendo desde el campo, desde las oficinas, desde sus casas, a este primer capítulo en esta aventura que estamos teniendo primera vez en Hortifruit de un Data Day. ¿Qué es un Data Day? Es un evento donde vamos a hablar de distintos temas de tecnología en distintos capítulos. Entonces, Daniel, cuéntanos un poquito, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a tener? Sí, la verdad que vamos a poder profundizar en cada uno de los capítulos en diferentes temas. Vamos a hablar de gobierno de datos, que a veces no es tan popular, pero es súper importante. Nos vamos a dar cuenta de la importancia que tiene. También vamos a hablar de inteligencia artificial, cómo se está implementando en otras industrias, en otras empresas. Pero lo más importante, creo yo, es las personas. Así que vamos también a profundizar el tema de las personas. Sí, este tema es súper interesante. O sea, lo que dices tú del gobierno que involucra todo, la inteligencia artificial que hoy día está en boga, entonces va a ser un tema muy interesante. Personas que involucra también a cómo ellos envuelven y participan en esta comunidad, pero no es una mirada solo nuestra. Esta mirada también es compartida por nuestro CEO. Entonces, yo te quiero invitar a ver un video donde Héctor nos viene a compartir cuál es su mirada del tema de estrategia de datos en la compañía. Perfecto, vamos para allá. Vamos por el video. Hola Rubén y Daniel. Quiero dar una cálida bienvenida a todos los que nos ven desde sus casas u oficinas en nuestro primer Data Day. Un espacio que refleja hacia dónde vamos como una organización. Un futuro donde los datos son una herramienta estratégica clave para consolidar nuestra posición como uno de los líderes en el mercado global de berries. En Hortifruit sabemos que cada decisión que tomamos, desde el campo hasta el consumidor final, tienen un impacto. Y para que ese impacto sea positivo, necesitamos basarnos en hechos, no en intuiciones. Una estrategia de datos sólidos nos permite convertir la información que generamos todos los días en acciones concretas, con prioridades claras y responsables definidos. Nos hace a todos mejores decision makers. Esto no se trata solo de tecnología, se trata de avanzar hacia una cultura donde los datos nos ayuden a tomar decisiones más rápidas, más confiables y mejor alineadas con nuestros objetivos de negocio y basados en el conocimiento de cada uno de ustedes, donde podamos reducir riesgos y costos, asegurar el cumplimiento normativo y potenciar nuevas oportunidades de monetización como lo estamos explorando ya, por ejemplo, en el área de genética. Además, herramientas como la inteligencia artificial o el machine learning solo tienen verdadero valor si se apoyan en datos de calidad y certeros. Y ese valor, si lo usamos bien, se traduce en una ventaja competitiva junto con el razonamiento humano y la experiencia de cada uno de ustedes. Los invito a reflexionar, aprender y sobre todo a comprometernos con una cultura de datos, porque el futuro de Hortifruit se construye con decisiones inteligentes y las decisiones inteligentes se construyen con datos y a través de personas como tú. Muchas gracias y bienvenidos al Data Day. Oye Dani, muy bueno el mensaje de Héctor, yo creo que está muy alineado con lo que estamos haciendo nosotros y hacia dónde vamos, lo que esperamos y lo que esperamos también de la gente, de ustedes, que son lo más importante en este proceso. Pero yo quiero entender un poco de historia, o sea, de dónde venimos. Yo no llegué hace mucho a la compañía, yo sé que tú llevas harto tiempo acá, cerca de 8 años, entonces quiero entender cómo ha sido el proceso, cómo crear un área de datos, cómo se dieron cuenta que en realidad los datos son el activo estratégico que deberíamos potenciar. Sí. Oye, la pregunta es muy buena porque a veces se habla como de un proyecto de datos, pero en realidad no es un proyecto, es un programa. Es algo que empezamos y de ahí no paramos más. Y mira, para contarte un poquito de historia, porque a lo mejor es bien interesante, el área de datos empezó aproximadamente hace 4 años y ¿qué fue lo que gatilló y lo activó? Fue la calidad de los datos. Porque yo que venía de una parte más tecnológica, implementación de proyectos, nos dimos cuenta que cada vez que queríamos implementar un proyecto tecnológico, los datos no estaban de la mejor calidad. Entonces, finalmente había mucho esfuerzo de todas las partes, pero nos encontramos que no habían datos bien gobernados, los datos estaban duplicados, ¿no es cierto? Entonces, faltaba un gobierno, una estandarización de los datos. Eso dio el puntapié inicial para decir y tomar la decisión, no, armemos un equipo, trabajemos en esto y definamos un gobierno de datos para Hortifruit.
Vale, mira, yo llegué en diciembre y yo siento que tenemos una percepción muy similar. O sea, yo cuando llegué venía con una mirada distinta. Yo vengo de dos industrias diferentes. Ujú. Estuve en banco, después en telecomunicaciones. Pero son las mismas problemáticas de datos. O sea, cómo tú gobiernas, cómo ves los temas de calidad, cómo haces que la gente se involucre en el proceso. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención, yo pensé que Hortifruti estaba menos maduro. O sea, yo mirándolo desde afuera, yo decía, oye, aquí no tienen un data lake, no tienen nada gobernado, no hay herramienta de reportería, vamos a tener que llegar a ordenar todo esto, ¿ya? Pero no fue así. Me encontré con una empresa que ya tenía un lago de datos, ya tenía un repositorio, no estaba ordenado, pero ya existía. No había métricas. Esa es una de las principales características que yo vi. No había una métrica de calidad que te pudiera decir cómo estaban los datos. Si no existe esa métrica de calidad y la gente no confía en lo que está, la verdad es que empieza a armar silos y empieza a armar otros mundos paralelos y se sale del gobierno. Y ahí es donde nace lo que dices tú del tema de gobierno de datos, que es súper importante. Yo creo que me encontré también con una corporación que tenía una herramienta de reportería bastante interiorizada, como es Tableau, ya que no se da en otras empresas donde tienen 5, 10, 15 herramientas distintas. El Excel está bastante fuerte, bueno, aquí también, pero la gente está con Tableau, o sea, hace presentaciones en Tableau, lo ocupa, a lo mejor mal usa en ciertas cosas, pero lo ocupa bastante, ¿ya? Y eso ayuda harto. Ahora, ¿cuál es el tema que yo veo débil? Y yo creo que estamos de acuerdo con lo que tú dices, el tema de gobierno, ya que es uno de los pilares fundamentales dentro de toda esta estrategia, donde tenemos distintas cosas, el tema de gobierno de datos, donde hablamos de perfiles, responsabilidades, calidad, catálogo, son súper importantes. Sí, ¿no? Y como tú dices, tenemos buenas herramientas, tenemos buenas plataformas de datos hoy día, pero ¿cómo rayamos la cancha, no es cierto? ¿Cómo nos alineamos todos para trabajar en una misma línea, en una misma visión? Somos una empresa súper grande, entonces, claro, tenemos que ayudar también al resto a decirle, oye, estas son las pautas, entregarle las herramientas y el camino para que todos trabajemos alineados. Es básicamente eso. Así que bueno, eso yo creo que es lo que hemos estado poniendo foco, hemos estado trabajando harto en eso, hemos interactuado con distintos equipos de la organización, hemos hecho muchas actividades en esa línea. Y ese creo que es uno de los principales focos donde estamos hoy día parados. Sí, de hecho, ponte tú, para armar nuestra hoja de ruta, una de las primeras cosas que hicimos en los primeros 90 días cuando yo llegué fue, oye, ustedes ya venían trabajando en una encuesta de madurez en datos de la organización. Ejecutémosla, hagamos la encuesta, veamos cómo estamos. Salimos en un nivel 2, ya de nivel de madurez entre 1 y 5. Ya está con mucha brecha con respecto a dónde queremos llegar, pero lo bueno es que nosotros estamos planteando un plan de trabajo que va muy alineado a los puntos bajos. ¿Ya? Y uno de los puntos bajos que yo creo que tenemos que empezar a trabajar es todo el tema de catálogo, metadata y calidad de datos, que fue uno de los puntos más bajos que tuvimos dentro de de esta encuesta. Sí, no, súper de acuerdo porque, claro, tenemos un roadmap de datos que no es al azar. O sea, tiene que ver cómo mejoramos esos puntos débiles que tenemos hoy día, donde hay más oportunidades, ¿no es cierto? Bueno, y como tú dices, el catálogo, que es básicamente el punto de encuentro entre todo un mundo técnico, ¿no es cierto?, donde disponibilizamos fuentes de datos, reportería, activos de datos hacia la compañía, desde un mundo muy técnico, pero después cómo la comunidad completa se entera de eso. Y no tiene que retrabajar, reconstruir, sino que dice, no, yo tengo un índice y digo, yo quiero sacar los kilos cosechados de India. ¿Dónde está eso? O sea, hay un catálogo donde yo puedo entrar, buscar y así es la forma para democratizar los datos. Pero te cuento algo, tal como yo lo viví también en banco y en otras empresas, no somos los únicos que estamos en esto. Hay muchas compañías que están con este problema y con nosotros tenemos a Álvaro, que viene también de una industria de telecomunicaciones, que también vivió este mismo proceso, ¿ya? Entonces yo quiero invitar y saludar a Álvaro Obando, que está aquí con nosotros hoy día, que nos viene a acompañar y a mostrar un poco cómo él ha vivido este proceso, cuáles son los principales desafíos. Entonces, Álvaro, primero te saludo, te quiero agradecer por estar aquí con nosotros en esta conversación y entender un poquito cuál fue tu camino, o sea, cómo tú viviste el tema de la implementación de gobierno de datos dentro de la empresa en la que estás hoy día. O sea, cuáles son más o menos, crees tú, los desafíos que tuviste al empezar, cómo partiste, porque yo creo que vender esto a la organización es difícil, porque en realidad vamos a vender algo que es costo, ya principalmente,
pero tiene un beneficio que no es tan tangible al principio. ¿Cómo medir ese beneficio? Entonces, ¿cómo viviste ese proceso? Bueno, primero que todo, hola Rubén, Daniel, un gusto estar acá. También saludos a todos allá. La verdad es que esta es la segunda vez que me toca la oportunidad de participar en un conversatorio, una actividad con Hortifruta, entonces ya me siento casi de la casa. Mira, antes de responder tu pregunta, yo creo que es importante contarles cuál es mi rol dentro de la organización, porque las distintas organizaciones tienen distintas estrategias y se organizan las áreas en función de esa estrategia. Yo soy gerente de analítica y gobierno de datos dentro de Entel, y dentro de la organización estoy en una vicepresidencia que es la vicepresidencia de estrategia y desarrollo de nuevos negocios, que no es una estrategia un área de tecnología. ¿Ya? Y nuestro objetivo como gerencia es generar valor a partir de la información de forma responsable y con calidad. Entonces, si se dan cuenta, ahí convergen tres grandes conceptos. La generación de valor, que es lo que ustedes planteaban. Oye, tenemos que mostrarle que la analítica de los datos genera un impacto en la organización. Y de forma responsable es porque también yo lidero el programa de protección de datos personales de la compañía, y con calidad, porque entendemos que datos de calidad permiten una buena gestión de los datos para privacidad y una buena gestión de los datos para generar valor. Un punto que tú dijiste ahí, yo quiero ahondar un poquito en esa conversación, es bastante importante. O sea, no hay una sola manera de armar este plan de gobierno, porque hay empresas que hoy día parte en tecnología, hay otras empresas que el gobierno parte en marketing, hay otras partes, como dices tú, que parte en un área completamente distinta, transversal. ¿Ya? Yo creo que depende mucho de la compañía, no hay una sola forma de llevarlo o de hacerlo, no quiere decir que esté bien o mal, y al final nos podemos ir adaptando. De hecho, yo entiendo que en Entel también mutó en distintas formas hasta que finalmente llegó a lo que estaba. No sé, Dani, ¿qué piensas tú? No, o sea, está súper claro que no hay una receta. De hecho, es súper bueno esto de hacer benchmark con otras compañías, porque hay algunas compañías que están, ¿no es cierto?, un poco más avanzadas que nosotros, otros que están iniciando, y es bueno escuchar las experiencias, porque eso te enriquece, ¿no es cierto? A lo mejor te acorta un poco el camino, pero no hay una receta del libro que dice, haz estos 10 pasos, sino que uno puede buscar, y hay buenas prácticas, ¿no es cierto?, que uno se puede apalancar, pero es bueno eso de que todo depende también de cómo la empresa esté organizada, cómo esté estructurada, es como también se va a implementar un gobierno. Y hay un punto que tú tomaste ahí, que tocaste, Álvaro, súper importante, la protección de datos personales, que nos vino a todos a mover también un poco el piso, ¿no es cierto?, porque es súper transversal, y tenemos que asegurar que los datos de las personas están protegidos, no están de fácil acceso para mal uso. Entonces, súper importante ese tema. Perfecto, sí. Entonces, también yo les contaba mi rol, porque en función de este rol, también es como mi equipo y yo nos organizamos respecto al resto de las áreas de la compañía. Por ejemplo, esto no significa que nosotros no tengamos una componente técnica y tecnológica importante. Nosotros trabajamos mucho con el equipo de plataforma de datos, porque el equipo de plataforma de datos es el que coloca los datos de cara a los usuarios finales. Por ejemplo, solo para darte un ejemplo, yo tengo en mi equipo consultores de gobierno de datos que tienen una relación súper directa con las áreas de negocio, donde van levantando la información, van identificando cuáles son los datos de valor, cuáles son estas reglas de calidad y un montón de otros elementos que son propios de los datos. Pero los arquitectos de datos, los responsables de los datos maestros, están en tecnología. Entonces también nosotros tenemos una coordinación permanente, trabajo conjunto y colaborativo con los equipos de plataforma de datos para poder unificar en una sola visión todo lo que significa la gobernanza de los datos y la disponibilización de los datos hacia la organización. Pero ahí ponte tú, en eso que tú estás diciendo, rol y perfiles, yo todavía me falta una pata, que siento que es la del Data Owner y Data Steward, que son súper importantes. Nosotros hicimos la primera investidura de nuestro equipo de Data Owner en la empresa, pero yo quiero también que nos comentes un poco la importancia, porque la importancia de ese rol en específico es que tiene que tomar las definiciones, tiene que empoderarse del dato que él domina, ya sea en una regla de negocio, ya sea en un dominio de datos, tiene que definir la regla de calidad, tiene que ayudarnos a promover eso. Entonces, que no se nos quede fuera de la ecuación
ese rol que es muy importante. Sí, no, y ahí en esa misma línea, Álvaro, igual coméntanos, porque gobierno de datos lo hablamos mucho, ¿no es cierto? Pero hacia la organización a veces no lo entienden. Gobierno de datos, y cada quien se hace su idea de qué es. En el caso de ustedes, y como decíamos, no hay una receta, en el caso de cada empresa, el gobierno de datos puede tener un alcance mayor o menor de acuerdo a lo que le quiere dar prioridad, ¿no es cierto? Entonces, cuéntanos en el caso de ustedes, ¿qué es el gobierno de datos en Entel? Está perfecto, me encanta esa pregunta. Nosotros, el gobierno de datos, más o menos de lo que hemos hablado antes, se infiere que se divide en dos grandes mundos. Un foco es la gestión de los datos, y en la gestión de los datos es tener los datos que generan valor a la compañía, no, porque no pueden ser todos los datos, porque son demasiados, los datos que generan valor a la compañía, tenerlos claramente identificados, con un responsable por detrás y con tags, etiquetas que nos permiten definir ciertos atributos de los datos que son importantes para después tomar decisiones sobre eso. Y el otro mundo es la protección de datos personales, donde tenemos un programa que está compuesto más o menos como de 10 distintas iniciativas, donde lo que nosotros buscamos es cumplir principalmente con la nueva ley de protección de datos que se publicó en diciembre del año pasado y que va a entrar en vigencia en diciembre del 2026. Entonces nosotros tenemos esas dos grandes responsabilidades. Y ahora, tocando el punto que dijo Rubén, también aquí hay un tema importante, y es que cada organización puede hablar de las mismas cosas, pero con distintos significados. Entonces aquí es muy importante que más que yo les diga qué es lo que es un data owner, qué es lo que es un data steward, es que entendamos que existen responsables de los datos por detrás. Los responsables de los datos son los data owners. Ellos son los que definen cuáles son los datos de valor por dominio. Por lo tanto, tiene que haber tantos owners como dominio. Y después de eso, en nuestro caso, Entel, yo no sé cómo lo tienen exactamente organizado ustedes, pero tenemos los data steward que trabajan con los data owners, que son los que le ponen estas etiquetas a los datos. Todas estas etiquetas, reglas de calidad, si es que es un dato personal, si es un dato sensible, si es un dato que confidencial. Básicamente catalogar el dato, exacto, ¿no es cierto? Todas esas etiquetas las van colocando los steward. Pero al final los steward tampoco trabajan solo, trabajan con todas las personas de la compañía. Aquí yo le hago una invitación a ustedes, porque todos ustedes de la organización son responsables de ir clasificando, etiquetando, catalogando la información. ¿Y por qué ustedes son los responsables? Porque son los que mejor conocen los datos de la compañía, y al final del día los que les van a sacar valor son ustedes, no son las dos personas que están sentadas acá. Entonces es súper importante que entiendan que la responsabilidad recae en todas aquellas personas que usan los datos dentro de la compañía, indistinto del nombre que le pongamos. Sí, eso está súper bueno. Y un punto que yo quiero recalcar también de lo que tú dijiste es la responsabilidad y el hacerse cargo de hacer eso. Hoy día todos tenemos otro rol. O sea, nadie, ni en Entel ni en Hortifruti, es data owner y solo es data owner o solo data steward. Hacen otras cosas también del negocio si finalmente están sentados allá. Entonces hay que entender la importancia de esto para hacerse el tiempo y verle el valor que finalmente va a tener para la organización, porque si no nos damos ese tiempo, la verdad es que esto no avanza, no hacemos crecer este catálogo, no lo enriquecemos, no le ponemos estos tags, estas reglas de negocio, no podemos medir lo que estamos haciendo y al final no podemos sacar tanto insight. Sí. ¿Ya? Porque no hay alguien que se dedique solo a ser steward o owner o lo que sea. ¿Sí? Sí, por eso yo creo que es necesario identificar cuáles son los activos de datos más importantes para la compañía, porque no podemos catalogar todo, ¿no es cierto? Sería muy carísimo e inmanejable, y básicamente el propósito de esto no es catalogar para decir, hoy estamos con los datos ordenados, sino que eso hace democratizar los datos al resto, porque yo como persona que utilizo un dato, ¿no es cierto?, tengo cierto conocimiento de algún dominio, de algún dato, pero mi compañero o otra persona de otra área que necesita también utilizar ese dato no lo tiene. Entonces, al estar catalogado, tú también estás democratizando el conocimiento que tienes sobre esos datos. Entonces, es algo súper clave tener el catálogo ahí de datos. Y en ese punto también algo que yo les recomiendo, que a nosotros nos ha funcionado, es que también cuando vayan a catalogar los datos y definir cuál es el valor, existen como distintas puertas de entrada para definir cuál es el valor. Por ejemplo, uno podría definir el valor de los datos a partir de los procesos en los cuales están involucrados. Entonces uno puede decir, mira, hay procesos más críticos que otros, hay procesos que son
ruta crítica de venta o ruta crítica para el cumplimiento de alguna ley o disposición normativa. Esa es una forma de identificar dónde están los datos de valor. Entonces también la invitación a las personas que nos están escuchando es a que identifiquen cuáles son esos procesos críticos. Otra forma de definir cuál es el valor de los datos es por dominios críticos. También uno puede decir, por ejemplo, en nuestro caso, Entel somos una empresa muy masiva. Tenemos muchos clientes. Entre Perú y Chile tenemos más de 20 millones de clientes. Por lo tanto, nosotros definimos que un dominio crítico en la compañía que tenemos que catalogar es el dominio de cliente. Sí o sí lo tenemos que catalogar, y dentro del dominio de cliente hemos ido identificando cuáles son los tipos de datos del cliente que son los más importantes. Después, otra forma también de identificar los datos que son de valor es a través de proyectos estratégicos. Hoy día nosotros en la compañía tenemos diversos proyectos estratégicos. Un proyecto estratégico es el proyecto TDE, que es donde estamos trabajando desde hace varios años en cambiar el full stack tecnológico, el CRM. Ahora vamos a empezar otra iniciativa que es para cambiar el ERP. Bueno, nosotros como área de gobierno de datos participamos desde el inicio de esas iniciativas, no en el medio y no al final, sino que desde el principio. A nosotros desde el principio nos convocan y nos dicen, y ojo, que nos convocan en los dos sombreros. En el de privacidad tenemos que revisar los contratos, ver que los proveedores están cumpliendo con todos los requerimientos de privacidad, de seguridad, de protección de datos personales. Y después también nos invitan desde el sombrero de gobierno de datos, que nos dicen, ya miran, esta es la familia de datos que vamos a empezar a trabajar en este proyecto estratégico dentro de la compañía. Nosotros ya estamos trabajando en alrededor de 10 proyectos estratégicos y tenemos algún nivel de participación desde el gobierno de datos. Y la cuarta puerta de entrada es las plataformas y los datos que ya están catalogados, que hay que hacerles mantención. Las definiciones de datos van cambiando, los datos se van moviendo de un lado para otro. Un dato que era de mucho valor en un momento, después ya no tiene tanto valor en otro momento. Exacto, el ciclo de vida. Entonces también uno tiene que empezar a trabajar aquí con el ciclo de vida. Entonces yo los invito a ustedes, pero también los invito a las personas que vayan identificando cuáles son esas 4 grandes puertas de entrada de los datos, y que ahí identifiquen dónde están sus datos de valor. Y yo, sorry que sea tan majadero, pero de nuevo, esto se los digo a ustedes, a las personas, porque los equipos de gobierno de datos en general no son tan grandes. Entonces, en verdad, esto para que funcione bien tiene que ser bajo un modelo federado, donde el equipo de gobierno de datos articula, define las metodologías, las buenas prácticas, la herramienta, y ustedes son los que tienen que ejecutar esas prácticas. De hecho, ponte tú, apoyando un poco lo que tú estás diciendo, nosotros estamos a puertas de liberar también la normativa y los procedimientos, temas de roles, responsabilidades, las matrices RACI, también la documentación relacionada con gobierno, qué se espera para los temas de calidad. Ya tenemos esa normativa a punto de estar liberada ahora durante los próximos días, próximas semanas deberíamos liberarla, así que va a estar disponible también en Lexia, ya el asistente que tenemos para documentación, así que pueden consultar ahí en línea, aprovechando que estamos hablando de datos y tecnología, lo podemos consultar con el asistente de inteligencia artificial, así que va a estar súper bueno. Oye, Dani, pero hablando un poquito del tema de calidad, yo sé que nos vienes con una sorpresa, tienes una sorpresa para nosotros, ¿no? Sí, o sea, Álvaro ya nos contó cómo lo están viviendo ellos, muy similar también a cómo lo estamos viviendo nosotros. Claro que los negocios son distintos. En el caso nuestro, no trabajamos con cliente final, persona. Tenemos también un negocio de e-commerce que un poco es menor, ¿ya? Pero nuestro core son el B2B. Por lo tanto, eso también cambia de nuevo, esa receta que no existe. Entonces tenemos que adaptarnos a nuestro negocio para poder implementar un gobierno que soporte esa estrategia. Y bueno, como tú mencionáis, Rubén, nosotros hemos venido trabajando en algo súper importante para soportar todo esto, porque o si no, esto quedan puras palabras, quedan papeles, ¿no es cierto? Y después no pasa nada con eso. Así que los queremos invitar a todos, porque van a ver aquí en la pantalla un código QR donde van a poder acceder a nuestra plataforma
de catálogo de datos. Nuestra plataforma de catálogo, y ustedes van a poder revisar todos nuestros activos de datos, lo que está disponible, lo que el área de datos disponibiliza, ¿no es cierto?, hacia la organización. Van a poder ver los reportes también que están disponibles, así que vamos aquí abajito en la pantalla a ver un código QR y los invitamos que a partir desde ahora está disponible para toda la organización. Claro, esto va a estar disponible para todos. Ya es un sistema, una plataforma que no tiene datos en sí, tiene la metadata necesaria para que ustedes consulten dónde están los dashboards, dónde está la información. Ustedes pueden meter por tag. Ahora, completar esto depende de todos nosotros, no solamente del área técnica, depende también de las áreas de negocio que vayan completando el glosario, como decía Álvaro, súper importante, las reglas de negocio, el significado, el ciclo de vida, cuánto tiempo mantenemos. Y además vamos a tener KPIs de calidad. Vamos a poder medir, porque hoy día es súper complejo decir. ¿Tú sabes, por ejemplo, Rubén, cuál es la calidad de datos que tenemos hoy día en Hortifruti? No podría decirte porque... Complejo, ¿no es cierto? No lo sé. Súper difícil. ¿Por qué? Porque hoy día la calidad de los datos no la estamos midiendo y cada una de las personas que hoy día trabaja con información, con datos o con reportería, tiene que lidiar en el día a día con esa calidad de los datos. Entonces, lo que estamos implementando en este catálogo también es poder definir reglas de calidad que no las vamos a definir nosotros, las definen ustedes, ¿no es cierto? Ustedes dicen o definen qué es importante medir, pero ¿para qué? Para que lo podamos corregir. O sea, si yo defino una regla de calidad a un atributo, oye, este atributo es súper importante que venga, siempre doy el ejemplo del contenedor, el atributo del contenedor en los pedidos. Oye, no viene, chuta, nos rompe el reporte, ¿qué hacemos? Ok, lo medimos, ¿no es cierto? Efectivamente confirmamos que X cantidad de datos no vienen con esa información y hacemos gestión sobre eso. Vamos al responsable del sistema y pedimos ahí una modificación, una mejora. Así que bueno, eso es en línea de lo que es catálogo y calidad, pero como dices tú, Rubén, tenemos una sorpresa porque los queremos invitar a ver un video súper entretenido que tiene que ver también con la calidad de los datos. Claro, no somos los únicos que pensamos que la calidad es importante, ¿no? Correcto. Así que bueno, vamos a ver el video. ¡Funcionó! Envié a Martin al futuro con datos de calidad, limpios, sin duplicados. Tranquilo, Doc. Soy yo. ¡Imposible! Te acabo de enviar al futuro con el Excel con los kilos para la temporada. Sí, lo sé, pero volví porque los datos empezaron a corromperse y aprobaste presupuestos equivocados. ¡Santo cielo! Oh. ¡Doc! La calidad no era sostenible sin un gobierno. Hoy estuvo súper divertido el video y aunque una parodia, la verdad es que refleja bastante bien la realidad que pasa en muchas organizaciones. Y respecto a eso, yo quería saber cómo piensan después ustedes darle vida a las reglas de calidad, porque efectivamente el primer paso es definirlas, documentarlas, pero luego de eso se tienen que aplicar. ¿Quién es el responsable de ir monitoreando que las reglas de calidad se cumplan? La remediación y todo lo que implica que finalmente esa regla esté viva y funcional para la organización. Sí, mira, lo que tú preguntas es clave porque va mucho de la línea de lo que tú invitabas al resto de la organización, ¿no es cierto? Aquí el área de datos es un equipo más limitado. Nosotros colocamos la plataforma, la tecnología, los estándares, los lineamientos, pero después los responsables de la calidad, de medir una calidad del dato es el mismo usuario. En este caso en Hortifruti es el data owner, ¿vale? Entonces ellos son los responsables de decir cuál es el dato importante a cuál queremos medir la calidad. Y él va a definir la regla de calidad.
¿vale? Después nosotros como área de datos, ¿qué tenemos que hacer? Tomar esa medición, ¿no es cierto? Y priorizar con las mejoras necesarias los sistemas, porque no sacamos nada con medir un dato específico si en realidad no tomamos ninguna remediación al respecto. Entonces, aquí hay varias cosas clave. Primero, la organización es el que sabe la importancia de sus datos para medir la calidad, y luego nosotros tenemos que ir y activar las mejoras con los sistemas de donde vienen los datos. Claro, y es súper importante lo que tú dices, porque en el hoy, Álvaro, implementamos esta plataforma que se llama Open Metadata, que van a tener el QR acá para que puedan entrar y mirar lo que está, pero solamente tenemos algunas reglas de calidad implementadas y algunas métricas, ¿ya? Pero todavía no estamos haciendo nada con ellas. Y ahí viene un proceso importante también, que es la remediación que hablaba Daniel, que es cómo nosotros corregimos eso, porque el análisis puede estar en el mismo data lake, o a lo mejor viene del origen donde tenemos que arreglar, meter tal vez un campo obligatorio, reglas de calidad ya, de validaciones, ya, y entender, o a lo mejor la regla está mal implementada de calidad también, y también tenemos que ajustar. Entonces, es un proceso de crecimiento que vamos a tener con la organización. Como decía Daniel hace un rato, es un proceso, no es que nosotros dejemos la plataforma y nos olvidemos y esto va a funcionar, tú también lo mencionaste. Esto tiene vida y va a seguir evolucionando en el tiempo y vamos a tener que seguir haciéndole mantención, monitoreando, y nosotros podemos empujar como tecnología al principio para que esto avance. Si no empujamos nosotros, nadie va a empujar al principio. Sí, igual es un cambio cultural porque nosotros no sabemos todos los problemas que hay de calidad de datos, no nos damos cuenta, es tanta la información que va y viene, ¿no es cierto?, de un lugar a otro, el que se da cuenta es el que la usa. Entonces, ¿por qué es un cambio cultural? Porque las personas que están usando los datos, ustedes que nos están mirando ahí, pueden seguir aplicando la regla de calidad en su metro cuadrado, arreglándosela solo, ¿no es cierto? O pueden levantar la mano y decir, no, esto es importante porque si lo arreglamos, en realidad le arreglamos la calidad a todas las personas que están usando ese dato. Claro, y ahí, Álvaro, yo quería preguntarte también a ti. ¿Qué es lo que han visto ustedes en la implementación de estos temas de calidad? ¿Cuáles han sido tus principales fallas o dónde han fallado ustedes? Que podamos aprender también de eso, y cuáles han sido los mayores logros que han tenido en ese aspecto. Perfecto. Mire, lo primero que quiero aclarar, también aprovecho de decir a las personas que nos están viendo, es que cuando yo hablo pareciera como que tenemos todo resuelto, y eso no es así, ¿ya? A nosotros nos queda todavía un largo camino por recorrer. Lo que sí a mí me tiene más o menos tranquilo es que ya definimos un estándar y una metodología sobre la cual estamos trabajando, pero eso no significa que tengamos todo resuelto. Y en ese sentido hemos tenido dificultades y seguimos teniendo dificultades para poder implementar esto. ¿Cómo cuáles? ¿Qué dificultades? Lo primero es que en Entel existen muchas plataformas, muchas, algunas que son legadas, otras que son las que se están implementando ahora. Existen algo que se llaman, que nosotros le denominamos Shadow IT, que son espacios de trabajo que tienen las personas que no necesariamente están gobernadas por tecnología. Eso no significa que estén desgobernadas, ya, porque hay un equipo que sí las gobierna, pero no están gobernadas por los equipos que la tienen que gobernar. Entonces se nos escapan esos espacios y esos repositorios. Por lo tanto, una de las grandes dificultades es que una vez que tenemos ya definida la regla de calidad, es cómo somos capaces de aplicar esa regla de calidad en todas partes. Claro. Porque son muchos sistemas. No sé, por ejemplo, para todo el mundo de e-commerce hoy día ocupamos GCP. Para el mundo de explotación de los datos ocupamos en Chile AWS y en Perú Oracle. Además existen áreas de mercados que usan Azure. Y así tenemos una diversidad tan grande que gobernar todo es complejo. Faltan los chinos nomás. Sí, y no me extrañaría que pronto estén. Claro, ¿no? Y lo otro es que cuando tú defines ese gobierno y estándares, ¿no es cierto? Hay todo un historial. O sea, porque una cosa es decir, de aquí en adelante ya estamos trabajando de esta forma. Tú comentaste algo súper bueno, que estamos ahora del inicio de los proyectos estratégicos. Entonces eso va a evitar problemas en el futuro, ¿no es cierto? Porque estamos desde la concepción del proyecto o del dato. Pero en el momento que tú defines el gobierno es, chuta, ¿qué hago con todo lo que está hacia atrás? Y ahí es donde obviamente, el negocio tiene que priorizar. ¿Qué es lo importante? Lo importante. Por ejemplo, otro, más o menos en la misma línea, pero es un poco distinto. Otra complejidad grande también definirla bueno, más que definir, en monitorear la regla de calidad, está que una persona al final, en la punta, trabaja con un Excel. ¿Ya? Y ahí están sus datos. Esos son los datos que ve una persona al final del camino. Y define su regla de calidad en función de lo que él está viendo en ese Excel.
pero resulta que ese Excel se alimenta de otras fuentes y posiblemente la calidad de los datos que alimentan ese Excel se tengan que medir de forma distinta, porque lo que hace esta persona al final es un tratamiento de datos donde le aplica reglas adicionales, ¿ya? No sé, lo multiplica por un factor, lo transpone, le suma otro dato. Entonces al final esa regla de calidad que él ve en la punta no necesariamente se traduce de la misma forma aguas arriba. Entonces también otra complejidad grande es hacer ese linaje, que parte de lo que nosotros hacemos también para gobernar los datos es armar el linaje, pero una vez que tenemos el linaje también tenemos que muchas veces ir adecuando esas reglas de calidad. Entonces ahí ya tenemos dos grandes complejidades respecto a cómo trabajar con las reglas de calidad, incluso aunque estén definidas. Pero después viene el tercer problema, y que es más básico aún, y es, bueno, ¿tenemos todas las reglas de calidad que queremos definidas? Y la verdad es que en este momento en Entel no las tenemos. Estamos trabajando para tenerlas, pero no las tenemos. Pero tampoco puedes definir regla para todo, hay que hacer un trade-off, porque si no, tampoco te da el tiempo de administrar todas las reglas, no puedes ponerle regla a todo. No, exacto, no le podemos poner regla a todo, pero dentro de lo que hemos definido como prioritario, todavía no hemos sido capaces de cubrir todo, porque es un trabajo arduo y que nos obliga a coordinarnos con muchas áreas para poder lograrlo. Y por eso es que nosotros estamos súper agradecidos del compromiso de esas áreas, que son todas las unidades de negocio con las que tenemos que interactuar para cumplir y generar esta regla de calidad. De hecho, una de las cosas que a mí me gusta harto de mi trabajo es que me permite interactuar de forma transversal con casi todas las áreas de la compañía. Eso es súper desafiante porque uno entiende, obviamente desde la mirada de los datos, más o menos cómo funciona la compañía de forma transversal. Y eso también ayuda a poder interpretar los datos de una forma distinta y también apoyar a las áreas de negocio en la construcción de esta regla de calidad. Entonces también, yo aquí les voy a dar otro tips a las personas que nos están escuchando, y es que cuando ustedes trabajen en esto y definan esto porque consideran que es importante, también exíjanle al equipo de gobierno de datos que los ayude, los apoye en esta construcción. Ya esto se tiene que co-construir entre ambos equipos, porque si no, no va a funcionar. Entonces, así como yo veo que Daniel y Rubén están haciendo la invitación para que participen, bueno, ustedes también pídanle que cumplan con su rol apoyándolos. Gracias por darnos más. Para eso estoy. No, pero yo creo que es importante, o sea, este es un trabajo conjunto, o sea, tecnología tiene que ser un facilitador, un socio tecnológico del área de negocio para poder armar esto. Entonces yo creo que es muy importante que trabajemos de la mano. Nosotros vamos a disponibilizar tecnología, vamos a estar empujando con todo, pero también necesitamos que las áreas de negocio inviertan tiempo en esto, que le vean la importancia, y por eso viene el top-down, o sea, como la organización dice que esto es estratégico y tiene que permear para todos. Siguiendo también con otras dificultades con las que nosotros nos hemos enfrentado y que seguimos viviendo, es el dónde y cómo ir catalogando la información, dónde ir poniéndole las etiquetas que queremos colocar y las reglas de calidad. Entonces, nosotros para eso, al principio, empezamos a trabajar en un Excel. Esa cuestión es inmanejable, no se puede, porque es muy difícil de mantener. Todos empezamos en Excel. Sí, yo creo, increíble. Sí. Luego de eso, nosotros aplicamos una herramienta que es catálogo de datos, que es informática. Y ahí esa herramienta ya es mucho más robusta, es más fácil para que las personas puedan acceder, que haya un cierto grado de autoservicio. Resulta que en el camino que veníamos trabajando con informática migró a la nube. Y ahora hemos tenido que migrar todos nuestros datos, las reglas, a la nube. Y ese ha sido un trabajo también difícil. No ha sido sencillo. Y por lo tanto, también aquí hay una componente tecnológica que no se puede olvidar. Es cierto que la tecnología se debe a la estrategia que definieron, pero no deja de ser importante. Entonces también acá hay un mérito y una responsabilidad grande de ustedes respecto a definir cuál es esa tecnología, cómo aplicarla, cómo mantenerla, etc. Y por lo que lo he escuchado, yo veo que tienen cosas súper interesantes, ¿ya? Incluso también con anterioridad, cosas que hemos hablado con Rubén,
cosas que son distintas a las que está haciendo Entel y que yo tomo nota porque en verdad son cosas que también podemos nosotros empezar a aplicar. Así que también, aunque todas las organizaciones tenemos distintos niveles de madurez, también siempre son buenas estas conversaciones porque vamos aprendiendo lo uno de lo otro. Sí, de hecho, ponte tú, nosotros en la herramienta de catálogo de calidad estamos buscando maneras de facilitar la vida al usuario, porque finalmente es una herramienta que tiene un contexto técnico, así nace. Nace con conceptos de negocio. Nosotros tenemos catalogado tablas, tenemos dashboard catalogado, entonces estamos habilitando un MSP para poder poner un módulo de inteligencia artificial, un agente que te conteste en lenguaje natural. Ya, cosa que tú le puedas preguntar, oye, ¿cuáles son las fuentes o los dashboards que hoy día tienen información de Asia? Y te los lista, ya de una manera mucho más amigable. Yo creo que esas cosas así, esos features que podemos habilitar, también ayudan a la gente a poder meterse más dentro del proceso y que le sea más fácil usar, porque finalmente la plataforma va a tener 3 niveles de usuario, y estos niveles son de distintos tipos de usuarios. Está los directores, los C-level que tienen cierta clase de preguntas, están los data owners que tienen otra clase de interacción con la plataforma, y también está el público general, que es el 80%, que va a consultar dónde está la información para poder usarla. De hecho, eso es súper, es algo que nos está pasando hoy día, ¿no es cierto? La plataforma de catálogo no es para un solo perfil. Y de repente tener esa mirada de que, porque nosotros queremos que esto lo use porque sabemos que hay valor ahí, en el catálogo, pero tenemos que también dar esa forma para que de los distintos perfiles puedan darle el uso también valioso hacia su función. Yo creo que ahí está el desafío. Y lo que decías tú, Álvaro, nosotros también empezamos con Excel, y empezamos con un catálogo en Excel, en la versión 1, y después dijimos, oye, utilicemos Tableau como catálogo. Sacamos una versión 2, después una versión 3, fuimos involucrando al negocio para ver qué es lo que ellos querían mirar también. Y claro, hoy día ya estamos decantando en una plataforma que también fue... Está el código QR aquí. Que está el código QR acá, pero hoy ya estamos en una plataforma que ya fue creada para catalogar. Entonces creo que una tremenda oportunidad. No ha sido fácil, ¿no es cierto? No ha sido fácil. Por lo tanto, esta no es una plataforma para nosotros, para el área de datos, sino que es una plataforma para todos ustedes que están ahí mirándonos. Y lo último, creo yo que es relevante que les podría comentar, y que ustedes lo han mencionado, pero creo que hay que darle más énfasis, es en medir. Ya, medir cómo nos está yendo, medir el desempeño. Y ahí existen distintos niveles de medición. En el nivel más alto y más general, nosotros, por ejemplo, en la organización tenemos una medición de la madurez digital de la compañía. Y dentro de la madurez digital hay una dimensión que es de datos. Claro. Ahora, este año, implementamos una nueva medición que es complementaria a la digital, que es la de madurez de inteligencia artificial. Y esa herramienta de medición de madurez de inteligencia artificial también tiene un apartado que es de datos. ¿Y por qué hago mención a inteligencia artificial? Porque cada vez van a ir proliferando más agentes de inteligencia artificial, y esos agentes de inteligencia artificial se tienen que alimentar con datos de calidad, porque si no van a empezar a responder cualquier cosa. Ese es como un nivel bien general, y uno puede en realidad decir, mi estrategia en realidad está yendo hacia el lugar que quiero ir. Y después de eso vienen las mediciones específicas de cada uno de los actividades que uno está realizando. Y una de esas, que también usted la ha mencionado harto, pero que es importante volver a recalcarla, es medir la calidad. O sea, efectivamente, ¿cuántos datos de calidad, sobre cuántos datos estamos midiendo la calidad? De esos datos, ¿cuántos están cumpliendo con el estándar de calidad? De los que no están cumpliendo con el estándar de calidad, ¿cuánto nos estamos demorando en repararlo? Claro. Y así empieza a abrirse un conjunto de mediciones que al final también hay que compartirlas con las áreas usuarias para que ellos entiendan si los datos que están utilizando cumplen o no los estándares que definieron en un principio. Sí, oye, tú dijiste algo clave, es socializar también, porque a veces nos quedamos con estas mediciones nosotros y no las compartimos con el resto. Así que el punto es súper tomado. Hoy día hay hartas instancias en Hortifruti donde tenemos comité, donde tenemos reuniones con las distintas áreas, que yo creo que es súper importante llevar algunos indicadores para ver cómo sus datos han ido evolucionando a nivel de calidad, ¿no es cierto? Estábamos en un punto X y hoy día estamos en un punto mejor. Esa es la idea. Y tocaste otro punto importante, inteligencia artificial. Que eso también tenemos un invitado que va a venir a compartir más en profundidad de eso, porque la clave son los datos. Seguimos hablando de lo mismo. Si los datos no están de calidad, la inteligencia que implementemos
o la tecnología que implementemos no va a servir de nada. Así es. Es que todo va basado en la calidad, todo va basado en el gobierno, Ujú. en la calidad, en cómo nosotros estamos estructurando esto, cómo disponibilizamos la información. Va Así. todo dentro del mismo paraguas Correcto. para que esto funcione, porque efectivamente nosotros no podemos pretender tener un modelo de inteligencia artificial, de aprendizaje, que tenga datos malos, o sea, Ujú. o que la gente no confíe, porque si la gente no confía en los datos que hoy día tenemos, ¿qué pasa? Empieza a armar silos, empieza a bajar el Excel y sacar información de otro lado, ahí empezamos a tener otro tipo de problemas y volvemos otra vez a lo mismo de antes. Entonces tenemos que empezar a mostrar, claro, efectivamente como dices tú, y también depende de una estrategia, porque no podemos abarcar toda la Todo. compañía de una vez. Vamos a partir con ciertas áreas específicas, con ciertos procesos de negocio específicos, como decías tú, Álvaro, y ahí vamos a tener en realidad el linaje de algunas cápsulas. Exacto. Oye, yo quiero agradecerte, Álvaro, de verdad, Sí. muy buena conversa contigo, así que muchas gracias por tomarte este tiempo y bueno, vamos a seguir en contacto y Hortifruti te puede colaborar también a ustedes en nuestra experiencia, así como tú nos has compartido tu experiencia con nosotros. Sí, pues yo Así que- también quiero extender el agradecimiento. Bueno, Álvaro lo conozco hace un rato ya, varios años. Venimos trabajando juntos en distintos temas y yo siento que es súper interesante el tema de compartir, de cómo nosotros vivimos esta experiencia en las distintas empresas, porque en realidad, como tú mismo decías, nos ayuda a enriquecer y en pensar fuera de la caja. O sea, ¿qué otras cosas puedo hacer? ¿Cómo puedo medir? ¿Cómo puedo medir la adherencia? ¿Qué otras métricas puedo meter? ¿Cómo puedo facilitarle la vida al usuario? Y estas conversaciones enriquecen bastante todo nuestro progreso también. Y entendemos que estamos en un camino similar al tuyo. Todos vamos a traspasar los mismos problemas. El tema de gobierno es transversal. Todos queremos estar en esto. Todas las empresas, grandes, chicas, medianas, de alguna forma están en esto. Nada, yo feliz de participar, también totalmente disponible para que podamos repetir alguna actividad como esta, pero sobre todo para que mantengamos el contacto, la comunicación y podamos ir generando este feedback cruzado que yo creo que siempre es súper valioso para todos. También aprovecho de agradecer a las personas que nos escucharon y despedirme. Y lo que necesiten estoy aquí disponible para ustedes. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Gracias, Oye, Álvaro. y tú, Dani, y Álvaro también nombraron algo interesante, que es nuestra próxima temática, que es el tema de inteligencia artificial. Así es. Inteligencia artificial es un tema que está en boga hace mucho rato. Todos venimos hablando. Han salido modelos como ChatGPT, por ejemplo, Ujú. que hace poquito evolucionó al número 5, a su modelo 5. Tenemos otro, DeepSeek, hay un montón hoy día dando vuelta. Hay uno para cada uso, hay también para temas de video, audio, ya ha salido de todo. Ya es un tema que nosotros también nos queremos hacer cargo, también tenemos que gobernar y entender cómo funciona. Qué buena conversación tuvimos con Álvaro. La verdad es que nos damos cuenta de que gobierno de datos no es algo de Hortifruti, sino que de todas las compañías. Sí, yo creo que fue muy buena la conversación. Nos alargamos bastante en la Sí. conversación, o sea, se pasó el tiempo muy rápido y de hecho estoy súper contento de este primer capítulo que hemos grabado porque fluyó muy bien y nos dimos cuenta de que esto no es un tema solo nuestro, Así es es. un tema que se da a nivel mundial, en todas las compañías tienen las mismas problemáticas de gobierno. Así es. Así que los invitamos a que se conecten al próximo capítulo donde vamos a hablar de inteligencia artificial. Sí, dejen sus comentarios, nosotros los vamos a estar respondiendo y los invitamos a participar y a conectarse al próximo capítulo. Así que nos vemos en Nos vemos. Inteligencia Artificial.